Cada vez que enciendes el aire acondicionado, alguien en una fábrica trabaja a 40 grados para que tú estés a 22. Sí, sí, detrás de cada helado, cada sombrillo o esa cervecita fría hay una cadena industrial que no descansa mientras tú estás intentando desconectar. Hoy levantamos la persiana del verano y miramos lo que realmente hace posible esta industria veraniega. Pero antes de entrar en materia, quiero deciros que hay novedades, ya lo hemos avisado, porque después de mucho tiempo de preparación he preparado mi primer libro Pescando Clientes. Y en Pescando Clientes te comparto todo lo que he aprendido, bueno, todo no, pero una parte de lo que he aprendido en 23 años de experiencia vendiendo. Sin humo, es un método claro y lleno de historias reales. Si quieres mejorar en ventas, pues puedes dar el primer paso con este libro. Lo tienes disponible en Amazon y puedes empezar el primer paso hoy. Cómpralo y empezarás a vender antes y mejor. Un libro súper interesante viniendo de ti, Iker, ¿eh? Yo ya lo tengo, todavía no me lo he leído entero, estoy ahí por la mitad y estoy aprendiendo un montón. Gracias, Aitor. Además, tendencieros, también ya sabéis que si queréis mejorar vuestra productividad, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es también apuntaros a mi newsletter gratuito semanal, ¿eh? Se llama Pasa a la acción con Aitor. Y cada semana te envío ideas prácticas, herramientas y estrategias para vender más con menos esfuerzo. Os podéis apuntar en aitorlanda.substack.com. Siento deciros que la recomendación de Aitor de esta semana os la habéis perdido ya porque es los lunes, entonces apuntaros ya para recibir la del próximo lunes. Os dejamos los links en la descripción del episodio. Recuerda, vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. ¡Arrancamos ¡Arrancamos motores! motores! Aquí estamos en los tendencieros industriales y Creator presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor vaya alegría. Cada semana aquí nos tienen sin falta hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera, ven y únete que la diversión nos espera. Y la semana pasada hablábamos sobre mantenimiento predictivo, Iker. Y lo mejor de todo es que vimos 6 ejemplos reales, sí señor, de cosas que se están haciendo en la realidad en empresas industriales, ¿eh? Cosas relacionadas con el mantenimiento predictivo. Súper interesante. Si tú crees que en tu empresa no se puede y quieres saber dónde y cómo aplicar el mantenimiento predictivo, pues debes escuchar el podcast. ¿Dónde? Pues muy fácil, tendenciosindustriales.com, en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting. Bueno, Bueno, vamos con el episodio, sí. y hoy vamos a hablar del verano, ¿no? El verano, estás en la playa, arena fina, así blanquita, el sol pegando ahí, pim, pam, con ganas, y tú bebiéndote una cervecita bien fresquita y todo en su sitio. El ventilador en casa girando, como si fuera el Capitán América ahí, silencioso, el aire acondicionado refrescando antes de que tú llegues. Bendito sea todo, pero claro, ¿alguna vez te has parado a pensar qué hay detrás para que funcione eso así? ¿Quién fabrica o ha fabricado ese ventilador mientras tú estás ahí pasando no sé, el Instagram El en la scroll del hamaca, el Instagram. scroll ahí, ¿no? Infinito, scroll Claro. infinito. ¿Quién empaqueta ese zumo que te bebes en la hamaca o monta el sistema de frío del apartamento del hotel donde estás alojado? ¿Eh? Esto sí que es la paradoja del verano, ¿eh? Millones de personas que se van de vacaciones a la playa o a la montaña o de turismo por ahí y otros tantos, que hacen funcionar la maquinaria que permite que el resto descanse, ¿eh? Y aquí la importancia es la de la industria, ¿no? Que no cierra por vacaciones, al contrario, pisa el acelerador para que no falla nada, ¿eh? Hoy en Tendencias Industriales nos hemos colado en las tripas del verano, en la climatización, en la logística, en las bebidas, en los hoteles, en la fruta y vamos a hablar de todo lo que se mueve cuando los tendencieros intentan parar para descansar. Porque sí, señor, todos hemos vivido ese pico de producción cuando todo el mundo decía estar de vacaciones y nosotros ahí a tope dándole caña ahí.
Esto es como la bolsa. O sea, para que unos ganen, otros tienen que perder. Entonces, para que unos disfruten, otros tienen que sufrir. Entonces, pues hay unos sectores que vamos a ver ahora que en verano, pues tienen que estar currando. Uno de ellos, lógicamente, con la chicharra que pega aquí, pues es la climatización, ¿no? La EMET, ya de manera por activa y por pasiva, nos va adelantando que este verano es el más fuerte de los más fuertes de la historia. O sea, va a haber olas de calor que, vamos, nos van a superar como nunca y noches tropicales que vamos a dejar a México pequeño. O sea, y es que no es que solo sudemos más, que es un terremoto para nuestra forma de vivir, sobre todo para cómo nos vamos a mantener fresquitos durante ese tiempo. Pues sí, que de aquí yo te voy a dar los datos del sector. En la península ibérica, el mercado del aire acondicionado superó los 2.000 millones de euros en 2023, de los cuales España aportó 1.765 millones. Y esto significa un crecimiento del 20%, ojo, dos cifras, 2 y 0, dos cifras, 20% respecto al año anterior. Y esto además se traduce en que en 2024 se vendieron más de 1,38 millones de unidades domésticas de aire acondicionado. Nada de frío en el sector de la climatización, todo calentito. Caliente, caliente es donde se hacen, en Guadalajara, que hay fábricas trabajando de estajo desde finales de primavera. Hay a pleno sudor aparatos que vas a acabar instalando en tu salón, pues están montando por operarios que ya están sudando la chicharra gorda allí, preparando todo para que tú en verano estés a gustito. ¿Y cómo lo hacen esto, Iker? Porque claro, esto del just in time con este tipo de industria no funciona, porque no puedes esperar a julio para empezar a fabricar. Ya desde mayo o junio, pues empiezan a adelantar la producción, incluso doblando turnos, porque saben que cuando llega la demanda, el verano no perdona. Hay que tener el stock listo para que cuando empiece a apretar el calor de verdad, pues puedan empezar a sacar aires acondicionados. Aquí, como Aitor siempre habla en miles de millones, pues claro, con tantos miles de millones de mercado, pues al final hay un montón de marcas que van a por ese mercado, ¿no? De calefacción, ventilación y aire acondicionado. Tenemos Mitsubishi, tenemos Daikin, tenemos Haier, tenemos Fujitsu, tenemos Carrier, tenemos LG, que LG pues, fue el líder el año pasado en España gracias a su gama A+++, que están en cabeza pues gracias a ese desarrollo de ese producto. Iker, aquí en esto de las codificaciones, estas energéticas, A+++, ya, al final no sé, después del A+++, ¿qué va a llegar? A El A++++, cinturón negro. a XXX multiplicado o elevado a elevado a la A. Estos son como los dans ahí en Estos judo, en karate. 7 dans, o sea, cada 7 vez, plus. sí, cada vez le meten más mases ahí, más sumas, ¿no? Y cago en la leche. Ya te Pero digo. bueno, aquí lo que hay que tener cuidado, porque claro, los aires acondicionados lo que hacen es consumir electricidad, Y en verano la climatización supone cerca del 7% de toda la electricidad en España. Entonces, ojito, porque a ver si vamos a volver a tener otro apagón eléctrico como el que tuvimos hace unas semanas, Porque claro, una cosa es estar fresquito y otra cosa es como se vaya la luz de todo el país, pues esto se va a calentar que no veas también. Estarán ahí los de Locomía que se iban a forrar con los abanicos ahí. Vamos Porque a si tener no que hay pasar al abanico, electricidad, sí. Pero ahí se nos fastidia el sector industrial, Iker. se nos fastidia, se nos va la mierda porque sudamos por aquí y refrescamos por allá. Pero bueno, si al final tienes que dar al abanico, pues vas a tener que hidratar. Y claro, está el otro sector que es el de bebidas y alimentación estacional. Porque cuando el sol pega, no hay nada que entre mejor que una bebida bien fría y en mi caso una cervecita bien fría. Pero claro, detrás de ese trago o sorbo que pegas, pues hay una maquinaria industrial que arranca a toda velocidad en primavera como mínimo para poder llegar a julio en forma de litros y litros y latas para consumir. Bueno, o botellines también. Sí, aquí Iker, te voy a dar el dato del sector, y es que el sector de bebidas refrescantes mueve en España más de 10.000 millones de euros anuales, ¿vale? Y en verano lo que dicen las ventas es que pueden crecer solo en verano un 35% respecto al resto del año. Y también hay que decir que la producción de bebidas de refrescantes pues, ha ido aumentando un 10, un 12% todos los años y concretamente entre julio y agosto pues aumenta ahí en ese porcentaje, ¿vale? Esto según los datos
de la Federación Española de Bebidas Refrescantes. O sea, junio y agosto un 12% más de producción. Casi nada, que ya pega ya el solete. Tenemos plantas de producción, por ejemplo, las de Coca-Cola en Madrid o las cerveceras, que tenemos un montón de Mau San Miguel, pues tenemos también un ejemplo en Alovera, ¿no? Los turnos se tienen que alargar y las líneas de embotellado giran sin descanso. Pero claro, hay que tener en cuenta los plazos de fabricación, porque fabricar cerveza no es algo de ¡pam! Le doy al botón y empieza a salir. Claro, desde que empezamos el proceso hasta que la cerveza está lista para poder pegarle un trago, pues pueden pasar mínimo 8 semanas. Por eso la planificación y la previsión es clave para que no te falte esa cervecita bien fría cuando llegue el verano. Claro, Iker, esa cervecita que te tomaste ayer la empezaron a fabricar por lo menos hace 2 meses, ¿eh? Ojita, esto es planificación y lo demás tonterías, ¿eh? Efectivamente. Y hablando de cervezas, hoy me parece interesante, Iker, que comentemos un poco cuáles son los principales fabricantes de cerveza en España, ¿vale? Y el líder indiscutible en España es la empresa Mau San Miguel, con una cuota de mercado del 40%, ni más ni menos. Tiene varias fábricas distribuidas por todo el país, incluidas en Madrid, en Burgos, etcétera. Y que sepas, Iker, ¿a ti te gusta Estrella Galicia? Me gusta, sí. Pues Estrella Galicia es la segunda empresa referente en el sector de las cervezas en España, ¿vale? Es una marca gallega que es, sobre todo aquí en la zona norte, súper conocida, que tiene mucho crecimiento últimamente y se fabrica en A Coruña, ¿vale? Uh-huh. Que, pues igual que tanto Mau y el resto de fábricas, pues oye, unos meses antes del verano tienen que estar a tope para fabricar litros y litros de cerveza. Y aparte de estas dos, que serían las principales, pues tenemos a Heineken también, tenemos a Damm, que tiene sede en Barcelona, Heineken tiene sede en Sevilla, o plantas en Sevilla y en Málaga. Damm tiene la sede en Barcelona y fundamentalmente sus marcas se mueven sobre todo en la zona de Cataluña. Y tenemos también, por último, a Cervezas Ámbar, que tiene la fábrica en Zaragoza, uno de los referentes de cervezas artesanales, entre comillas, y en los últimos años ha ampliado su producción para cubrir esta demanda veraniega. Bueno, todos sabemos que no solo se bebe cerveza en verano, también se toman helados. Y además hay estudios muy importantes que dicen que cuantos más helados se producen, más calor hace. Con lo cual, tenemos que tener mucha atención a la producción de helados porque nos marca la temperatura del año. Entonces, en España tenemos fabricantes grandes de helados. Tenemos a Frigo, del grupo Unilever, ¿no? En Tarragona. Tenemos a Calise, ahí está nuestro amigo el blanquito futbolista haciendo los anuncios. Helados Alacant, los italianos en Madrid. Luego tenemos Froneri aquí cerquita, ahí en Araya. Pues bueno, tenemos grandes fabricantes de helados que también nos sirven para refrescarnos un poquito cuando nos aprieta el calor y no queremos estar piripipí. Pues sí que sí. Y hemos hablado de fábricas de helados, fábricas de cerveza, pero aquí hay dos cosas que son súper importantes, ¿eh? Por un lado, el tema de la logística, ¿vale? Porque no se debe romper la cadena de frío, ¿vale? Y luego también está el tema del packaging y del envasado de estos productos alimentarios. De la logística hablaremos luego, si te parece, Aitor. Vamos a hablar del packaging y envasado, porque al final, claro, ¿cómo se vende todo esto, no? Pues las cervezas no pueden ir flotando en el aire y los helados tampoco van volando. Con lo cual, pues necesitas diferentes packagings. Entonces, claro, piensa en esa cervecita, una botella de tinto de verano. Al final, ¿sabías que detrás de eso, detrás de ese packaging, hay una industria que factura, Aitor, como a ti te gusta, cerca de 10.000 millones de euros al año? Toma miles de millones, claro. Y no es cualquier crecimiento, ¿eh? En estos segmentos ligados a bebidas y alimentación, el packaging aumenta un 10% anual. O sea, y sobre todo impulsado por la demanda estacional, que es mucho más alta en estos meses de primavera y verano. Bueno, en La Rioja y otras zonas, las líneas de embotellado y envasado operan prácticamente 24 horas al día, 7 días a la semana durante estos meses. Y esto es necesario para producir envases que a su vez tienen que ser resistentes, tienen que tener diseños cada vez más atractivos para poder captar ese consumidor veraniego.
Y de hecho, la producción de envases para bebidas puede crecer hasta un 30% en la campaña estival. Esto es otro clarísimo ejemplo de estacionalidad industrial. Imagínate la de botellas que tienen que ir volando ahí sobre las cintas transportadoras con etiquetas que se pegan donde tienen que pegarse y no a cualquier sitio que está derretido ahí. Y toda la gente y todos los equipos están trabajando contra lo para que a ti no te falte esa cerveza bien embotellada. Eso es, sí que, pero no todo es velocidad y es volumen. La industria también del envasado está apostando fuerte por la sostenibilidad, ¿vale? Y las innovaciones en envases de un solo uso buscan, por ejemplo, reducir plástico, usar materiales reciclables y mejorar la economía circular y, sobre todo, sin perder el atractivo y la funcionalidad. Quiere decir que lo de pegar el tapón a la botella, un poco de funcionalidad sí que pierde, ¿eh? Porque que se te meta el tapón por la nariz cuando ves de ahí del morro, pues... Y sobre todo cuando vas a los eventos deportivos y el tío que te abre la botella se tiene que pelear contra el tapón, eso es una risa hasta. Contra el tuyo y contra el de otros 20.000 tíos que están allí entrando. A ver, es la leche, pero bueno. Bueno, pues tenemos un montón de empresas de packaging también en España, Editor. O sea, la zona de Cataluña y Valencia, digamos que es la más importante. O sea, es la región, son las regiones más potentes de fabricación de envases, de plásticos, cartón y de packaging alimentario. O sea, está muy relacionado todo pues a la industria de las bebidas, a zumos, fruta fresca. Pues bueno, en esa zona pues coge toda la parte de Alicante y Murcia, que hay mucha producción ahí de frutas y verduras y bueno. Pero también tenemos en País Vasco y en Madrid y en Andalucía también hay packaging, también hay empresas de packaging que son pues más relacionadas con las producciones locales, ¿no? Pues, por ejemplo, en Andalucía pues está más relacionado con productos alimentarios, agroalimentarios y bebidas. Entonces, dependiendo de cada zona, pues cada uno se especializa. Pero digamos que la zona de Cataluña y Valencia es la más importante en este aspecto. A ver, lo que está claro, Iker, que el packaging, o sea, no es simplemente a la llevo una botella y te la lleno de cerveza y te la envío. Es que esa botella de cerveza es una obra maestra, es el escaparate, es lo que le va a entrar al consumidor por los ojos, es la garantía de calidad de esa marca y esto en un verano es súper necesario y también, además, hay que unirlo con la responsabilidad ambiental del fabricante que hemos dicho anteriormente. Entonces, esto es súper importante. El otro día mi primo, que es un friki, me enseñó una lata de cerveza japonesa que se había comprado solo por el packaging. O sea, sin importarle lo que había dentro. O sea, que para que veas La la cerveza, a saber importancia. cómo estará, pero La cerveza no, estaba yo muy no, chula. ni la quiero ni regalada. O sea. Bueno, hemos hablado del packaging y antes has adelantado que también la logística es importante, porque claro, la logística del consumo es rápido, porque claro, si te quieres comer ese helado, pues ese helado tiene que estar cremoso, no puede estar congelado, porque si pasa demasiado tiempo en el congelador, pues se forman los cristalitos esos que no son nada agradables para consumir. Entonces el helado tiene que estar cremoso. Entonces, claro, hay una auténtica carrera logística. Cada bebida, cada snack, cada pack de helados que ves en el chiringuito ha recorrido una cadena de transporte que no perdona ni un minuto, porque cualquier cambio de temperatura le afecta. Claro, y esto igual a ti también te ha pasado alguna vez, Iker, esto de que te vas a comer un helado de estos de palo y resulta que es que sí, el palo está por ahí, pero no tiene un helado de palo, sino que tiene una bola en vez de un helado de estos tipo, ¿cómo se llaman? Los Magnum y estos. Los Magnum, tipo, tenía que ser tipo Magnum, pero no, se conoce que durante la cadena de frío se ha recalentado aquello, se ha derretido y luego se ha vuelto a congelar y bueno, eso es lo peor que te puede pasar cuando te compras un helado, pero bueno. Entonces, volviendo al tema de las cifras, este sector de la logística de consumo rápido me mola más que el sector del embalaje que hemos dicho antes. ¿Sabes por Seguro que qué? hay más pasta, seguro que es por la pasta. Efectivamente, efectivamente. Porque el sector facturó nada más y nada menos que 30.000 millones de euros en 2024. Tres veces más. Tres veces más que el del embalaje. Y en verano la demanda en este sector puede aumentar hasta un 25% y ya te puedes imaginar dónde. Pues en zonas turísticas y en grandes ciudades sobre todo. Pues por ese mismo motivo, al final los centros de distribución tienen que alargar turnos, multiplicar operaciones para gestionar toda esta cadena de frío, ¿no? Porque tienen que garantizar las entregas rápidas y evitar las roturas de stock. Y al final,
todo esto solo es posible si lo hacemos con tecnología y con mucha coordinación. Y en este caso, pues las empresas líderes del sector de la logística rápida, pues bueno, a la mayoría os sonarán, ¿no? Pues Seur, DHL, XPO, FM Logistic, y son empresas que están, además, aunque no os lo creéis, invirtiendo grandes cantidades de dinero en automatización y en sistemas de inteligencia artificial predictivos para anticipar los picos de demanda, optimizar rutas y reducir tiempos y costes. Y con ello, la huella de carbono. Al final, la logística de consumo rápido es el engranaje que hace falta para que en plena ola de calor tu bebida a tu lado pues te estén esperando justo cuando lo necesitas. Sin esto, pues el verano perdería buena parte de su gracia. Y bueno, vamos ahora, Iker, a comentar el sector de la agricultura estival, ¿vale? Este Ujú. es el sector de, sobre todo, pues de todo lo que se recolecta ahora en verano, fundamentalmente fruta, aunque también incluye verduras, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, tú cuando piensas en el verano, pues te viene a la mente la fruta fresca, ¿no? Que estás ahí en el chiringuito y lo mismo que te puedes tomar una cervecita, pues igual te comes unas fresitas ahí fresquitas, jugositas, ¿no? O un meloncito, ¿no? Que te llevas a la playa o con una sandía. Pero claro, detrás de todo eso hay una industria que no puede permitirse ni un segundo de retraso porque la fruta no espera. Se quedaría demasiado madura probablemente. En España, la producción de fruta de verano representa cerca del 30% del total agrícola nacional. Y las regiones que hemos comentado antes, pues Murcia, Andalucía y Valencia, están a la cabeza. Pero claro, hay mucha fruta a lo largo del año, pero solo el melón y la sandía exportan más de 100.000 toneladas al año, con un valor aproximadamente de 150 millones de euros. Toma melón y toma sandía, ¿eh? Efectivamente. Lo bueno que las sandías son grandes y pesan mucho. Entonces, pues bueno, ahí metes muchos kilos de una tacada. Sí, señor. Pero atención porque, aunque la recolección sea en verano, hay que tener en cuenta, claro, que en estos procesos productivos de la agricultura, esto empieza meses antes, porque primero tienes que sembrar la semillita, luego tiene que ir creciendo, lo tienes que ir cuidando, tienes que ir cultivando esas plantas, tienes que ir monitorizándolas constantemente y hasta llegar al momento perfecto de la cosecha. Y en este punto no solo es recoger la fruta, es que hay que planificar todo el ciclo agrícola con una precisión milimétrica. Sí, además la agricultura estival está adoptando tecnologías de precisión. Hay sensores ya en el campo, pero en el campo literal. O sea, drones que están monitoreando. El otro día comenté con un colega que está metido en este mundo, que igual tenemos que hacer un podcast algún día sobre el tema, que no podían entrar los tractores para regar y demás, y hicieron todo, la fumigación y el riego con drones. Claro, luego hay sistemas de riego inteligentes que utilizan recursos y minimizan el desperdicio. O sea, aquí hay una industria muy importante. Mm. El otro día escuché un podcast también Iker, que hablaban de John Deere. Ujú. John Deere son los tractores, una empresa que, no sé, que Conozco. lleva 150 o Ujú. 200 años en el mercado de los tractores. Bueno, sería la primera seguramente. Y bueno, esto también es una locura lo que tienen en tema de agricultura, ¿no? Cosechadoras, tractores que van solos, conducción autónoma, bueno, exagerado. Luego, pues dosificación ¿cómo se dice? Del veneno para Semillas. las plantas Ah, sí. exactamente en la planta, no fumigar todo, o sea, bueno, una locura. ¿Y sabes dónde se utiliza todo eso? ¿Dónde? Pues en las empresas de la agricultura y de la alimentación, ¿vale? Mm. Entonces, aquí en España, las principales empresas o grupos de alimentación son los siguientes. Tenemos a Grupo Ebro Foods, ¿vale? Que os sonará a muchos, que sobre todo se dedican al tema del arroz, de la pasta, de los derivados. Es un líder mundial y tiene la marca de referencia, a todos nos sonará, es Arroz Sos, ¿eh? Ya eso seguro que suena a todo el mundo. Está también de Oleo, ¿eh? Que como el nombre nos puede indicar, se dedican sobre todo al tema de aceite de oliva, que tienen aquí la marca Carbonell, por ejemplo, que nos sonará. Está el grupo Gullón, ¿eh? Y sobre todo los que tenemos unos cuantos años, pues conocemos por sus galletas y productos de repostería. El grupo Lactalis en Asturias, ¿eh? Que como dice el nombre, pues productos lácteos, quesos, yogures, leches, etcétera.
Tenemos a Campofrío Food Group también, productos cárnicos. Tenemos a cereales, al grupo Cereal Tosiro, también panadería, bollería, pastelería industrial, Conservas Isabel en Galicia. Pues ya veis que el sector de la agricultura y de la alimentación en España tiene un montón de grandes grupos empresariales. Así que la próxima vez que te disfrutes de una fruta fresca en verano o te tomes una galletita o algo, pues que sepas que estás saboreando el resultado de un trabajo de gente que industrial y agrícolamente está trabajando, que no está descansando, porque en esta industria la fruta no espera. Bueno, hemos visto los sectores, ¿vale? Sectores principales donde se trabaja en verano sin descanso, ¿vale? Con una fuerza excepcional, ¿vale? Para tenerlo todo preparado para los que nos vamos de verano, ¿vale? Pero, ¿cómo se preparan las empresas? Porque, claro, el verano, aunque para muchos es sinónimo de descanso, playa y desconexión, para la industria es todo lo contrario. Y aquí lo que está claro es que no se puede improvisar, hay que planificar. Y como hemos visto antes, desde una cerveza que tienes que empezar a prepararla 8 semanas antes, pues hasta la agricultura que le tienes que empezar a preparar meses antes de antelación, pues necesita preparación. Sí, sí, y todo el mundo, desde compras y aprovisionamiento hasta la contratación de personal temporal para esos picos estivales, ¿no? Pasando por un mantenimiento preventivo que evita parones inoportunos cuando precisamente la producción tiene que estar a tope, ¿no? Que está el calor ahí apretando. Pues en fábricas y centros logísticos, junio y julio son los meses de máxima intensidad y son justo los que no se puede parar ni un minuto. Y claro, has dicho una cosa importante, Iker, que a veces no contamos con todo el personal que necesitamos. Y entonces ahí es cuando entra la flexibilidad laboral, ¿no? Pues ahí aparecen turnos escalonados, el trabajo remoto en lo posible y sobre todo el apoyo en las tecnologías que se convierten en los aliados de las empresas, ¿no? Y aquí tenemos a la inteligencia artificial o la automatización que nos va a ayudar a suplir esas ausencias de personal. Las empresas que son y van a ser líderes ya están aplicando sistemas avanzados de inteligencia artificial para ajustar la producción en tiempo real. ¿Y eso qué hace? Pues que los robots y automatismos pues, permiten mantener la producción a tope sin quemar a las personas. Y bueno, el verano ya hemos visto que no es solo ocio, es un engranaje complejo de logística, de calor y de producción, ¿eh? Y también transporte y esfuerzo humano. El sistema no descansa para que los que estamos de vacaciones podamos descansar. Y vosotros, tendencieros, ¿vuestra empresa tiene algún plan de verano o sigue cruzando los dedos a ver qué pasa? El verano es sinónimo de desconexión, de apagar el móvil, de recargar pilas, pero hay industrias que es cuando se ponen a prueba. Los engranajes se tensan, la maquinaria se acelera y la resiliencia es la palabra clave en ese momento. Así que la próxima vez que disfrutéis de una cervecita o de una horchata bien fría y te relajes bajo una sombrilla, piensa en todo el engranaje humano y tecnológico que ha hecho eso posible. Y oye, si tienes alguna historia veraniega del mundo industrial, pues cuéntanosla, nos escribes y la compartiremos aquí en Tendencieros Industriales. No olvides seguirnos para más episodios cargados de tendencias y curiosidades. Nos escuchamos ya sea en el chiringuito o desde la toalla. ¡Feliz verano! Tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.